Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al coloquio del día de hoy. Bueno, el coloquio del día de hoy es un coloquio especial. Tenemos una persona, conocida acá en la institución, con una importante trayectoria. El doctor Alfredo Caro nos va a estar hablando de la generación por fusión nuclear, el desafío técnico detrás del anuncio del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Bueno, antes de empezar, voy a dar una pequeña introducción del doctor Alfredo Caro. Bueno, el doctor Alfredo Caro es físico, egresado del Instituto Balseiro del año 76, doctorado en el Swiss Federal Institute of Technology de Suiza en el año 81, trabajó en el Centro Atómico Bariloche entre el 83 y 87 y entre el 93 y 2003, donde fue gerente del Centro Atómico y director del Instituto Balseiro entre los años 93 y 95. También trabajó en el Paul Scherrer Institute en Suiza para la European Fusion Nuclear Program entre el 87 y el 93. A su vez, también trabajó en el Laboratorio Nacional de Lawrence en Livermore, en California, Estados Unidos, para el National Ignition Facility entre el 2003 y 2010. Y en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en New Mexico, también de Estados Unidos, como jefe del grupo de Ciencia de Materiales Nucleares y Combustibles, entre los años 2010 y 2015. Durante el periodo 2015 y 2017 fue el director del programa de la National Science Foundation en Washington, responsable del programa de Ciencia de Materiales y Centros de Ingeniería, y actualmente es Research Professor en Georgia Washington University. Bueno, el doctor Caro es autor de más de 200 publicaciones científicas, mayoritariamente en materiales nucleares y nanomateriales. Le agradecemos a Alfredo que haya aceptado nuestra invitación, así que lo dejamos. Gracias a vos por organizarla. Lo primero que voy a decir es que los que vieron esta charla mía hace 2 meses es 95% lo mismo y no me ofendo para nada si se van. Porque yo ofrecí dar una charla aquí y hablando con él me dice, y le ofrecí 2 o 3 temas y me dice, no, habla de esto. Y bueno, es básicamente la misma charla que di en otro ambiente hace un tiempo. Porque en diciembre o en noviembre hubo un anuncio del Departamento de Energía bastante llamativo, al cual me voy a referir. Bueno, gracias por la introducción. Lo que vamos a hablar acá es un poquito de básico de fusión nuclear, confinamiento magnético versus inercial, voy a hablar más que nada de ITER y después DEMO, que es la variante magnética del confinamiento, y después NIF y después LIFE, que es la variante de confinamiento inercial, y los desafíos tecnológicos para darse cuenta cuánto falta para llegar a hacer de esta tecnología algo útil para generar electricidad. Y también un montón de ideas que surgen todos los días sobre cómo hacer. Este es un auditorio de físicos, así que no necesitan explicar mucho, pero la energía de cohesión por nucleón en la tabla periódica tiene la máxima energía de cohesión está acá en el hierro, y las mínimas energías de cohesión están en los extremos de la tabla. Quiere decir, estos son núcleos muy poco cohesionados. Entonces, si uno parte este núcleo y produce 2 de estos núcleos, libera una cantidad de energía por nucleón, y esa es la fisión. Y si uno pega estos núcleos juntos y obtiene un núcleo más pesado aquí, también libera un montón de energía porque el producto de la reacción es mucho más cohesionado que los reactivos. La reacción espero que ando mal con estos botones. Deuterio-tritio genera el orden de 18 MeV de energía y la fisión del uranio del orden de 200 MeV de energía por reacción. Bueno, como digo entonces, pero qué difícil, la fusión, de la fisión no vamos a hablar, de la fusión vamos a hablar, se fusionan átomos de helio, hay muchas reacciones posibles, pero la más energéticamente más fácil de llegar es isótopos del hidrógeno para producir helio. Todo esto supongo que para todos es bastante común. La fusión del deuterio y del tritio genera un helio 5, que es un núcleo inestable, que en un tiempo muy, muy corto se separa en helio 4, que es superestable, y un neutrón. Libera 17 MeV de energía, y eso es el 2% de la masa de un neutrón. Esa cantidad de energía es enorme, y por eso se puede medir con una balanza, es decir, que los productos de la reacción son más livianos que los reactivos que intervienen en ella. Es lo mismo que una reacción química, donde es exotérmica, pero es tan exotérmica que con una balanza uno puede medir la variación de masa. Lo mismo para la fusión
fisión, como dije, que son, ya voy a prender el botón 200 MeV, que es el 20% de la masa de un neutrón, es lo que se pierde o lo que se gana en energía. La energía se manifiesta como energía cinética de los núcleos que salen, ¿no es cierto? En este caso, casi 100 MeV por cada uno, y en el caso anterior, como vimos, este sale con 4 MeV y este sale con 14 MeV. De eso vamos a hablar más en lo que sigue. Lo básico, la única ecuación que hay acá es esta, que tiene que ser el Lawson criterio, que dice más o menos qué hace falta para poder hacer fusión. Las partículas tienen igual carga, se repelen, hace falta vencer ciertas barreras, entonces hace falta mucha temperatura, mucha densidad, y también la energía se escapa de ese conjunto. Hace falta un balance en el cual la energía de fusión supere a las pérdidas. Y entonces la energía de fusión, ya lo dijimos, es esta. La energía que se lleva el neutrón no sirve porque al no estar cargado no calienta el plasma. Yo voy a hablar de plasma, pero acá en Bariloche hay un experto en plasma que es Farengo, ¿no? Yo hablo de materiales con más solidez. Acá estoy tocando tu tema, pero espero que no me digas que está todo mal, pero puedo. Otra es que son bienvenidos a hacer interrupciones y demás, porque esto es un ambiente familiar y entonces podemos hacerlo más entretenido. Entonces hace falta que, como digo, que la energía de fusión supera las pérdidas y entonces el sistema se mantiene encendido de alguna manera. La energía de fusión es alguna función multiplicada por la energía que libera cada partícula cargada en un proceso de fusión, y las pérdidas se pueden estimar como la energía que tiene el sistema, que funciona de la temperatura, y un tiempo característico para que esa energía se vaya, por ejemplo, vinculado a la velocidad de las partículas y al tamaño físico del sistema. Eso da una escala de tiempo. Entonces, el número de fisiones por unidad de tiempo tiene que ver con la densidad de las partículas combustibles, con una función acá complicada, sigma b, que tiene que ver con la sección de eficacia y la velocidad de las partículas y con la energía de cada reacción. Como si consideramos que el combustible tiene igual cantidad de deuterio y de tritio, se puede poner que es un cuarto de la densidad total al cuadrado. Esta función, que acá está dibujada, esta función es proporcional a t cuadrado en esta zona, tiene un máximo, y fíjense que el máximo está alrededor de una temperatura de varios cientos de millones de grados, o 20 o 30 kiloelectronvolts, y cuando uno pone la energía del sistema en función de la temperatura del sistema, el tiempo, que para confinamiento inercial ahora lo vamos a mencionar más, y los combina de esta manera, multiplicando densidad por temperatura por tiempo, eso tiene que ser mayor que un cierto número, que es este que está acá. El anuncio que se hizo en Livermore hace 3 meses es que por primera vez en confinamiento inercial se llegó a superar esta desigualdad acá, logrando que el blanco se encienda, es decir, que empiece a producir reacciones que generan más energía que la que se pierde. Eso le llaman encendido, ¿no? Ignition. Es lo que acaba de ser alcanzado. Y hay 2 aproximaciones para hacer fusión. Una es confinamiento magnético, del cual el plasma que está aquí en un toro de tamaño gigantesco es, entiendo yo, el corazón del tema de estudio del grupo de fusión aquí. El edificio tiene como 10 pisos de altura, es una cosa gigante que está en Cadarache, en Francia. Este es el primer reactor que tendría un plasma que funcionaría por mucho tiempo, no para siempre, pero de la escala de 1 hora. Para hacer de esto una máquina que produzca energía eléctrica hace falta que funcione en forma continua por varios años. Y eso se haría eventualmente en otra máquina que se llamará DEMO. Pero esta viene con tantos inconvenientes y ha costado tanto, ya 65.000 millones de dólares y más de 15 años de construcción, con demoras y demás, que la comunidad se da cuenta de las dificultades que hay para hacer funcionar esto. Verán que para hacer funcionar la otra tecnología es similar. Acá hay 35 países que están detrás de este proyecto, muchísimo dinero, y recientemente hubo un anuncio de que hay un atraso adicional de varios años por dificultades de todo tipo. Esto es lo que voy a decir de confinamiento magnético. Esta charla es sobre confinamiento inercial. Confinamiento inercial consiste en enviar láseres que entran por estos tubos a una cavidad, que ahora voy a describir. El edificio que contiene los láseres tiene más de 100 metros de largo, está en Livermore, y Livermore es un laboratorio que está en el área de la Bahía de San Francisco aquí, y este es un lugar que es un reducto de talento, ¿no? Porque acá está Berkeley, acá está Stanford y acá está el Silicon Valley. Es un lugar muy interesante para vivir y trabajar. A ellos les gusta decir que ocupa 3 estadios de fútbol. Yo no sé cómo es la escala de la cancha del fútbol americano con el fútbol argentino, pero es un edificio gigantesco en realidad, donde la mayor parte del edificio está destinado a la amplificación del láser,
y acá está la cámara donde se produce la fusión. Esta es una vista de cómo son la bahía. Hay dos bahías que cada una contiene 96, 8 por 2, 16, 192 haces en total, distribuidos en dos bahías, así, y toda esta estructura que está acá es para amplificar. Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona. Amplificar la intensidad del haz, que luego viene, perdón, aquí, así, viene aquí, penetra en esta cavidad, y aquí adentro está el blanco, que voy a describir en un momento. Esto que está acá, mientras yo hablo, es yo lo saqué de internet, es una película que describe el pulso, comienza en un pulso similar al del laser pointer un pulso que está acá muy corto, una milésima de millonésima de segundo, tiene 6 metros de largo, el pulso hay una potencia de microwatts, o miliwatts, y es amplificado, que se genera acá y es amplificado, o dividido primero en 48 haces y amplificado una cierta cantidad. Esos 48 haces se dividen después en 2 y hacen el total de 192. La amplificación, como lo van a ver más en detalle en un rato, se realiza yendo y viniendo varias veces a lo largo de cristales que contienen el átomo que se excita y se desexcita con emisión láser, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en un ratito. La intensidad del campo eléctrico es tan grande que el tamaño del haz tiene medio metro. La sección transversal del haz es de medio metro de ancho, porque si fuera más chico no habría ni óptica que soporte la intensidad del campo eléctrico y, por supuesto, todo el sistema está en vacío porque tampoco el aire soportaría el pasaje de una intensidad tal. El haz pasa por esta amplificación, pero también pasa por dispositivos que lo conforman, en el sentido acá se achica, por ejemplo, y se le ponen colimadores, etcétera, para darle forma. La potencia del haz no es uniforme a lo largo de todos los 6 metros. Y la amplificación acá está pasando a través de los cristales que amplifican. Y como digo, como dura una milésima de millonésima de segundo, la potencia instantánea es de 500 terawatts, que es equivalente a 1000 veces la potencia que consume Estados Unidos en promedio. Es decir, es una potencia enorme en términos de energía. Ahora lo vamos a ver. Es un número más razonable, claro está. La amplificación respecto del pulso inicial es 10.000 millones de veces. La amplificación la hacen los cristales de neodimio, que es el átomo que se excita a un nivel que permanece excitado hasta que un fotón viene y lo invita a desexcitarse y contribuir al haz del láser. Acá hay expertos en láser también. ¿Dónde está Alex? Aquí. Y este haz, como está dibujado acá, es infrarrojo. Es infrarrojo por la forma en que se genera la amplificación, que ahora voy a describir un poquito. Cuando haya sido amplificado, toma estos caminos, que son los caminos ópticos que lo van a llevar a la cámara. Los caminos son todos distintos para que los haces lleguen todos al mismo tiempo. Cada uno ingresa con un ángulo diferente. Y en el último proceso, en el último paso, se transforma de rojo a azul. Es rojo porque así se lo puede amplificar y es azul porque así es mejor absorbido por el blanco. Bueno, cuando los láseres llegan, en realidad pegan sobre la cara interna de un cilindro, que es y dentro de ese cilindro está el blanco de fusión, que es una bolita de 2 milímetros de diámetro que contiene el combustible sólido, es decir, refrigerado. Los láseres pegan sobre esa bolita, evapora la cara externa de la bolita y las caras internas, por acción y reacción, viajan para adentro. Y ahí es lo que vamos a ver en un minuto. Veamos las piezas claves del dispositivo. Son para excitar los cristales que hacen la amplificación con neodimio. Se usan lámparas de flash. Esta máquina y todos los proyectos que llevan más de 10 años de construcción sufren el hecho que en 10 años el progreso tecnológico es gigantesco. Estos láseres son láseres que están excitados, o mejor dicho, estos son los cristales de amplificación. Estos cristales se los excita con una flash lamp, que es igual a la lámpara de flash que usaban los fotógrafos antes que vinieran los LED. Es decir, es una descarga gaseosa en luz blanca. Entonces acá se va una cantidad de energía extraordinaria en luz blanca para ser absorbido acá en una sola frecuencia por los átomos de neodimio. Así que acá hay una gran pérdida de energía o de eficiencia en la máquina. Luego hace falta la óptica, ¿no? La óptica requiere cristales, por ejemplo, miren ustedes, acá está la sección transversal del haz que yo decía, miren el tamaño de los single crystals que tienen que ser creados para, por ejemplo, el KDP, que es este compuesto que está acá, que es un cristal no lineal que transforma de infrarrojo a ultravioleta el haz, como mostramos en la película. Estas son las lentes de las ópticas finales.
y este es el cristal del KDP. NIF opera una frecuencia que es el triple de la frecuencia del láser de neodimio. El cristal del KDP combina 2 fotones en uno y un cristal de KDP deuterado combina ese fotón doble con otro del original y hace entonces 3 veces la frecuencia de 1000 nanómetros a 300 nanómetros más o menos. Todo esto hace que de la potencia inicial que uno usa para excitar el haz a la potencia final que incide sobre ese cilindro, o sea, haya en realidad muy poquito que llega. Y acá están, como mostré antes, los canales de acceso, hay 192 canales, y ahí está la esfera donde sucede la cosa. Así. Nosotros llegamos a Livermore en los años en que se estaba construyendo, acá estaba la esfera cuando la iban a poner. Tiene los 192 orificios, pero también tiene otros para la instrumentación. Y adentro de la cavidad de la esfera hay un dedo frío que mantiene la criogenia de instrumentos de medición, y en la punta aquí está el blanco en el centro de la esfera. Como mostré antes, este cilindrito es el que recibe el haz, aquí está el esquema, y todo este sistema acá es para llevar el frío, la criogenia al cilindro. Ahí está la pintura, la representación de los haces incidiendo homogéneamente dentro de ese cilindro, y aquí está esta bolita que para el ejemplo que se mencionó hace 2 meses que lograron Ignition, está hecha de plástico, de un polímero. En este esquema se ve cuál es la idea. Los láseres pegan en la pared una sustancia que tiene muchos electrones, oro típicamente. Eso genera un campo de radiación, de rayos X, es decir, está la energía que uno pone, son 4 megajoules que uno pone de energía, eso genera un plasma y los electrones generan rayos X. Y el campo de rayos X adentro de ese cilindro es lo que va a incidir sobre el combustible. Como esto viaja a la velocidad de la luz, ese campo se hace homogéneo rápidamente. Entonces acá adentro se puede decir que hay un campo de radiación de rayos X homogéneo que incide sobre una esfera de un cierto material. La superficie de esa esfera va a recibir una tremenda cantidad de energía, entonces de esa manera se va a evaporar una parte y por acción y reacción al evaporarse una parte, otra parte va a ir para adentro y va a apretar acá donde está el combustible. Eso es el confinamiento inercial. Esta máquina se construyó en el 2003 y el 2009. En el 2009 se terminó y se dice, bueno, ahora vamos a probar. Y había 3 años para hacer una campaña de ignition, que le llamaban, que fue del 2009 al 2012 iba a ser. Y ustedes ven que en esos años no se lograba nada. Acá está la fusion yield, en megajoules. El láser, como digo, tiene el horno de 4 megajoules. Lo que llega a la muestra es menos, es 1 y pico. Pero se ve que no había ninguna potencia, es decir, no lograban que hubiera fusiones. Luego de 10 o 12 años, en agosto del 21, publicaron esto con gran publicidad, digamos, que habían logrado 1,4 megajoules de energía de fusión con 1,8 de energía del láser. Y entonces era un éxito relativo, pero todavía debajo de 1, es decir, que para hacer de esto una máquina útil, por supuesto el rendimiento tiene que ser mucho mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo es el balance de energía en este caso en particular. 400 megajoules es la energía que hay en capacitores que se descargan en las lámparas de flash para generar la luz blanca, 400 megajoules. 4 megajoules es lo que tiene el láser después de la amplificación, que son los 500 terawatts que yo decía. La conversión del infrarrojo a ultravioleta es 50% eficiente, da 1,8 megajoules en la luz ultravioleta. Y esos 1,8 megajoules se transforman en rayos X, que es 10% eficiente, que da 150 kilojoules en el blanco, y la compresión, parte de la energía se va en lo que se hace ablation, ¿no? En la evaporación de la capa externa, quedan solo 10 kilojoules en el combustible. Es decir, que de una enorme cantidad de energía lo que llega es muy poquito. Y si uno hace la eficiencia de NIF en particular, los números no son muy buenos, porque uno divide 1,3 megajoules sobre 1,8 y da 0,72. La eficiencia esperada era 15, en vez de 0,72, o 20 megajoules de energía de fusión, y 1,3 megajoules es 0,3 kilos de TNT. Aquí hay que hacer una comparación. La explosión de Hiroshima fueron 15 megatones, es decir, 15 millones de toneladas de TNT. Es decir, esto es 50 millones de veces más chico que la explosión de Hiroshima, pero es una explosión pequeña, 50 millones de veces más chica. 300 millones de veces más chica que de los dispositivos más potentes de hoy en día. Lo que se anunció el 13 de diciembre del año pasado es que en realidad aumentaron 10% la potencia del láser de 1,8 a 2 y un poco, y entonces lograron que la energía liberada sea del orden de 315 megajoules sobre 2 megajoules del láser, eficiencia de 1,54.
Entonces este es un anuncio extraordinario, podrán decir, demoró 13 años en llegar, pero alguien se equivocó en la cuenta cuando hicieron NIF, ¿no es cierto? 13 años se dieron cuenta que había que aumentar la potencia del láser muy poquito y entonces lograron ignition. ¿Es relevante o no es relevante haber logrado ignition? Entonces el mundo se divide como siempre en dos, los que apoyan y los que piensan que no. Los detractores dicen que si uno mira la energía que uno obtuvo, 3,15 megajoules, con lo que la energía del enchufe, como le llaman en inglés, de la máquina, por lo menos 400 megajoules, que es lo que cargan los capacitores, la eficiencia es realmente menor que 1. Pero claro, NIF no es una máquina hecha para hacer energía. NIF se diseñó en los años 90. Hoy en día todos sabemos que las luces de hoy son LED, ¿no es cierto? El progreso en los láser ha sido tremendo en los últimos años, que si hoy se hiciera una máquina así sería basada en otra tecnología para los láseres. Entonces esto no hay que tomarlo como un número relevante para calificar a la tecnología. Los defensores dicen que esta es la primera vez que se logra hacer encendido por láser. La idea es que uno pueda apretar con luz algo a las densidades que hacen falta es una idea que no es trivial y esta es la primera vez que se prueba que funciona. Así que tiene una relevancia extraordinaria. Sin esto no se puede hablar de energía de fusión para usos comerciales, digamos. Sin este logro no se podía hablar. Con este logro van a ver que todavía falta tantísimo para hacer de esto algo útil. Por ejemplo, yo mostré cómo funciona un shot. NIF es una máquina hecha para hacer un shot por semana y ahora hacen un shot por día. Hay que esperar que se enfríen los cristales, por ejemplo, de amplificación. Cuando las flash lamps descargan toda esa energía, se calienta y hay que esperar que se enfríe la óptica. Así que es un shot por semana. ¿Cuántos shots hacen falta si uno quiere hacer de esto una máquina térmica que genere calor suficiente para hacer energía eléctrica? Es decir, ¿cuántos shots por segundo? Supongamos que queremos 50 megawatts térmicos, que es bastante poco, ¿no? 50 megawatts térmicos. La cuenta es relativamente fácil. Si cada shot tiene 5 megajoules y queremos 50 megawatts, haciendo las unidades como corresponde, 10 shots por segundo. Es decir, que para que esto se transforme en una tecnología útil, hace falta que sea una máquina de repetición de 10 explosiones por segundo, como un motor de moto, ¿no? Pop, 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 pop. ¿Cómo hacer láser de esa potencia que se puedan reproducir 10 veces por segundo? ¿Cómo hacer para poner la muestra en el centro de alguna cavidad? Para que 10 veces por segundo se pueda colocar la muestra, hacerla explotar, evacuar los debris, los desechos y hacer eso 10 veces por segundo. Bueno, vamos a ver un poco, pero es un desafío extraordinario. Hacer esto 10 veces por segundo es lo que constituyó el proyecto LIFE, que es algo así como ¿qué sería? Light Induced Fusion Energy o algo así. Acá dice Laser Inertial Fusion Energy, sorry. Un proyecto que estuvo en vigencia entre el 2008 y el 2013 y en el cual cuando nosotros llegamos a Livermore, mi señor y yo tuvimos el placer de trabajar. Extraordinario, es un proyecto magnífico. NIF era una construcción extraordinaria, fuera de escala. Y mientras ellos construían NIF, había un grupo bastante grande de gente que trataba de ver cómo era lo que venía después de NIF. ¿Cómo se hace una máquina que haga 50 explosiones por segundo? Este era un bosquejo de cómo sería esa máquina. Lasers acá de otra tecnología, aquí la máquina, y van a ver la complejidad de todo lo que hay que poner acá adentro para sacar de ahí esa energía en forma utilizable. Voy a mostrar muy poquito de eso. Este dibujo es el principal en el sentido que muestra cómo un reactor de fusión por confinamiento inercial en realidad es una máquina, es un reactor que va a ser un reactor híbrido, que tiene que tener fusión y fisión. Y la fusión produce neutrones que se usan para hacer fisión. ¿Y por qué es así? Porque si uno quiere aumentar la potencia de fusión, cada explosión es una explosión que hay que recoger esa energía afuera. Es decir, uno no puede hacer la escala de eso de la como quiera, porque entonces explota. Es muy difícil de recoger esa energía de manera útil sin destruir la instalación. Entonces ahí está acotada la energía por explosión que se puede obtener y está acotado el número de explosiones por segundo que se puede lograr. Entonces hay que tener una manera de multiplicar esa energía. La manera de multiplicar es usar los neutrones de la fusión acá en una serie de capas acá que vamos a ver. La primera capa es lo que se llama first wall. Es la que recibe radiación de diversas formas, lo vamos a ver en un minuto. Recibe un daño muy importante. La mayor parte de mi trabajo tiene que ver con ciencias materiales, en diferentes capas de esta estructura. El daño de la primera pared, tanto en esto como en confinamiento magnético, es un tema o una barrera muy importante tecnológicamente para hacer de esta tecnología algo útil, porque son condiciones extremas, como se llama ahora.
para estos materiales. Sería el tungsteno de algunos milímetros. Detrás de eso tiene que venir algo que haga producir más neutrones, berilio, por ejemplo. El berilio tiene una reacción N2N, tenemos el doble número de neutrones. ¿Por qué? Porque un neutrón hace falta para hacer tritio. El deuterio se saca del agua, como sabemos bien en Argentina, pero el tritio hay que producirlo. Entonces, por cada tritio consumido, necesitamos por lo menos un neutrón para hacer otro tritio para la próxima explosión. Entonces hay un multiplicador de neutrones, que es una capa de berilio, una capa de berilio. Después viene un combustible de fisión acá, que es un sistema subcrítico, es decir, esto no es como un reactor de fisión que tiene que tener criticidad. Acá simplemente llegan los neutrones y fisionan todo lo que uno ponga acá atrás. Hay una capa de refrigerante de la primera pared, que es una aleación de litio y plomo. Litio y plomo, el litio se usa para hacer tritio. Litio 6 y litio 7 absorben neutrones y producen tritio, otra fuente. Es la fuente de hacer tritio, quiere decir. Y además porque el plomo-litio tiene un eutéctico que baja la temperatura de fusión del plomo, así que la refrigeración acá es por plomo. Después viene la capa de fisión y después viene una capa de refrigeración que se hace por sales, como esto, litio, berilio y flúor. Fluoruro de litio, fluoruro de berilio, con cierta composición de los dos, también tiene un eutéctico, y con eso se saca el calor del reactor híbrido acá afuera, es decir, la mayor parte de la energía saldría por acá. Entonces esto es y por último al final una estructura de acero que se llama ODS, el tipo de aceros acá atrás, que tiene que soportar el conjunto y además resistir al daño por radiación. Como ven, esto es bastante complicado. Al tener una fuente de neutrones muy intensa, la fusión, neutrones de alta energía, uno puede en realidad fisionar casi toda la tabla periódica. Y eso es una ventaja para la energía nuclear porque los neutrones de 14 MeV se pueden usar para fisionar el uranio empobrecido, del cual existen cantidades muy importantes en el mundo, como colas de los procesos de enriquecimiento de los reactores que funcionan. Se puede irradiar combustible gastado, donde los transuránicos son fisionables por neutrones de esta energía, y también todos los productos de fisión que son radiactivos son a su vez fisionables por estos neutrones, de manera que se degradaría la radiotoxicidad de los combustibles gastados simplemente exponiéndolos, y se generaría energía además, exponiéndolos a este flujo de neutrones. Y se pueden quemar los actínidos que se generan, los transuránicos que se generan en los reactores convencionales y que dan lugar a la toxicidad por cientos de miles de años del combustible usual de los reactores hoy, se podría poner acá y quemar esos actínidos, liberándonos de un problema de residuos, ¿no?, que es muy importante. Y por último, el exceso de plutonio de grado militar, que es una preocupación que tienen las naciones nucleares, que durante la Guerra Fría se generaron toneladas, cientos de toneladas de plutonio, suficiente para hacer cientos de miles de armas nucleares. Hoy en día hay tratados de desarme. El último año es muy difícil hablar de la realidad. El último año es un año confuso para el mundo, así que no sé si lo que digo no tiene ningún sentido mañana, pero ha habido en las últimas décadas tendencias a disminuir el número de dispositivos nucleares y entonces quedan toneladas de plutonio, que es un material costosísimo para producir. ¿Está vivo todavía? No. Porque se me cayó. Ahí está. Esto me lo pongo en el bolsillo. Es decir, el plutonio es costosísimo para producir, hay una cantidad extraordinaria en el mundo y no se sabe bien qué hacer con él porque tampoco se puede desparramar plutonio mucho en diversos países. Hay combustibles mixtos, ¿no?, de óxido de plutonio y óxido de uranio en los reactores convencionales, pero no muchos países tienen acceso a ese combustible. Entonces, este tipo de reactor híbrido daría lugar al uso, a la fisión de todas estas cosas. Como decía antes, el balance neutrónico es delicado. Hay muchos neutrones para fisionar estas cosas, pero hay que tener en cuenta que hace falta un montón para producir el tritio, que se inyecta de nuevo del aparato. Así que acá se ve la relación, hay un factor 10, más o menos en un reactor híbrido, donde 1/10 lo provee la fusión y 9/10 lo proveerían la fisión. La idea de reactores híbridos es muy antigua, tiene décadas. De hecho, la tesis de mi señor en los años 80 fue sobre reactores híbridos. Nosotros trabajamos en varias etapas, en varios de estas componentes que tiene este reactor híbrido. Y acá les voy a hacer 3, creo, ejemplos de los desafíos tecnológicos. Por ejemplo, la multiplicación de neutrones.
Eso se hace, como dijimos, con esferas de berilio. Las esferas de berilio estarían fluyendo o flotando, no sé cómo, en un refrigerante que es de plomo litio fundido y sometido a un daño por radiación extraordinario, y esta reacción N2N que genera del berilio transmuta a otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer que estas cosas resistan el tiempo necesario? Acá yo muestro nomás un título de un trabajo vinculado a eso, que dar una patente de cómo hacer estas cosas, hecha en esa época en Livermore. Otro es la parte de fisión, cómo se pone el combustible. Este es un reactor que no está refrigerado por agua, está refrigerado por metales líquidos, ¿no? Plomo o sales o metales líquidos, es decir, funciona a 500 grados centígrados más o menos, alta temperatura y presión atmosférica. Entonces el combustible no es como el combustible que se usa acá, o los reactores de fisión. El combustible que se propone es que se llama trizo, y que son unas pelotitas como de tenis, y que adentro, si uno las corta, tienen miles de pelotitas de 2 milímetros o 1 milímetro de diámetro, que son cada una de ellas un pequeño recipiente de presión. Son de carburo de silicio, acá adentro está el combustible, y el combustible me refiero al plutonio, por ejemplo, en este ejemplo, y tiene 3 capas acá que conforman una barrera física para contener los gases de fisión y los productos de fisión sólidos también. Acá se ve, por ejemplo, esto ha sido ensayado décadas atrás, ¿no? En cierto tipo de reactores rápidos que se llaman de neutrones de alta energía. Acá tienen una de estas bolitas con plutonio adentro, óxido de plutonio, y ustedes ven después de irradiarlo cómo se generan burbujas que contienen los gases, cómo se deterioran las capas que son la barrera física para retener los gases, etc. Pero este combustible que está acá en la foto tiene 75% de FIMA, que es Fraction of Initial Metal Atom. El burn-up, el quemado de esto, es el 75% de los átomos de los actínidos. En un reactor común como los que hay acá se quema el 1%, el 2% de los actínidos. Acá se puede quemar el 75% de los actínidos. Eso se une a lo que dije antes. Si uno pone acá plutonio, transuránicos o combustible quemado con producto de fisión, acá se puede, con el flujo neutrónico que hay, se puede eliminar, digamos, la mayor parte de los elementos fisionables. 75% de FIMA es algo extraordinario para cualquier combustible nuclear, ¿no? Nosotros hicimos también un trabajo sobre las propiedades termomecánicas de este tipo de combustible de alto quemado, que está sometido, como digo, no solo a condiciones extremas de radiación, sino también a condiciones de ciclado, ¿no? Porque esta máquina es una máquina pulsada. Es decir, que todo lo que viene como perturbación viene en pulsos. Entonces agrega fatiga térmica, un montón de problemas que hacen a la duración o la sobrevida de estas partículas. Con esto también se hizo una patente. Entonces ya hablé de la multiplicación de neutrones, del combustible de fisión. Ahora quiero hablar más del núcleo en sí, de la parte que hace fusión. Y la parte que hace fusión es un tema muy interesante porque... ¿Cómo voy de tiempo? Más o menos. Todos sabemos que cuando uno pone una interfase entre dos sustancias de diferente densidad y la interfase se mueve, por ejemplo, un jarabe en agua, hay inestabilidades que hacen que el jarabe baje de esta manera, ¿no? Esto más elegantemente se llama Rayleigh-Taylor instabilities, y acá hay una simulación numérica que muestra cuando uno comprime algo, la interfaz, esto es baja densidad, esto es alta densidad, la interfase desarrolla inestabilidades. Como uno quiere comprimir eso en valores extraordinarios de compresión, fíjense que creo que no lo dije, pero la densidad a la que llega el deuterio tritio adentro es del orden de 10 veces el plomo. El plomo es 10 kilos por litro, esto es 1000 kilos por litro. 1000 kilos por litro es la densidad del blanco cuando está comprimido y se logra la fusión. Es decir, es una densidad extraordinaria. La presión es en terapascal. Ahora lo vamos a ver, pero en un minuto. Son presiones enormes. Entonces, para que eso suceda, la onda que comprime esa esfera tiene que ser lo más simétrica posible. Si fuera simétrica, idealmente, cuando llega al centro diverge la presión, ¿no? En algún momento se va a romper la esfericidad, pero tiene que mantenerse el mayor tiempo posible. Y eso es un desafío por estas inestabilidades. Entonces, nosotros estábamos en Livermore y una cosa que uno aprende muy lindo de otros países es cómo ellos hacen para colectar ideas, ¿no? Uno tiene una comunidad como esta, toda gente muy preparada, llena de ideas. ¿Cómo hace el sistema, la institución, para colectar ideas y ver si se puede mejorar un proyecto? A mí eso es algo de lo que me ha llamado la atención más de las experiencias que he tenido en otros países. Mientras se construía NIF, había un mecanismo de colección de ideas extraordinario.
Es decir, colección de ideas significa tomar plata si me traes una buena idea. Entonces, nosotros propusimos una idea acá con Eduardo Bringa, una persona que estaba en Livermore, experto en ondas de choque, y en un tema, los nanomateriales empezaron en los 90, ¿no? En los 2000 ya experimentalmente se podían hacer muchas cosas, en particular en aleaciones metálicas se podían hacer materiales metálicos macroscópicos donde los granos cristalinos estuvieran en la escala del nanómetro. Y las propiedades mecánicas de eso nosotros habíamos hecho 10 años antes una serie de papers sobre cómo es la dureza de los materiales nanocristalinos, que tienen propiedades extraordinarias, son muy duros. Y ahora, ¿cómo era la dureza bajo una onda de choque de los materiales cristalinos nanofásicos? Bueno, en esta simulación acá uno muestra cómo es el proceso primero de la ablación, es decir, el confinamiento inercial. Esta película no la hice yo, pero la tomo porque es bonita. Imaginen que acá se ha depositado esa energía de rayos X, y entonces se evapora una parte del material porque absorbe energía, la temperatura sube, se expulsa hacia afuera material, y entonces de acá para adentro sale una onda de choque. Ese es el principio de acción y reacción, la clave del confinamiento inercial, ¿no? Y cuando hay una onda de choque en un material cristalino, lo básico es esto, ¿no? Uno tiene un material cristalino que está acá, cuando uno lo aprieta mucho en una dirección, genera una deformación unidimensional, y como la elasticidad, por ejemplo, lineal, la energía es cuadrática con el desplazamiento, al cristal le conviene transformar esa deformación unidimensional muy grande en una deformación tridimensional más chica en cada dirección. Y como es cuadrático en el desplazamiento, esto tiene menos energía. Así que los materiales cristalinos se las arreglan para transformar de una dimensión a 3 dimensiones la deformación. En este ejemplo que está acá, que tiene algunos cientos de millones de átomos, debo aclarar que esta simulación es la anterior, esta está hecha Livermore, en ese entonces tenía la segunda computadora más grande del mundo. Esa es la computadora más grande del mundo, es un título que todos los años cambia de dueño, y muchas veces los laboratorios nacionales de Estados Unidos tienen el título, otras veces lo tiene China, Japón, creo que rara vez Europa. Son máquinas que tienen cientos de miles de procesadores, y acá había del orden de algunas centenas de millones de átomos, cuyas ecuaciones de movimiento se siguen con algún modelo que tiene que ser simple para poder tener cientos de millones, es decir, que no son simulaciones donde los electrones son tratados cuánticamente, tiene que haber aproximaciones, pero tienen que ser suficientemente buenas las aproximaciones para que la termodinámica del material esté tenida en cuenta, la plasticidad, las transiciones de fase bajo presión, etc. Todo eso tiene que ser capturado por los modelos, ¿no? Ese es el trabajo del físico, hacer los modelos que reproduzcan algo realista. Entonces acá viene un pistón que simula esta compresión inercial, acá avanza la onda de choque, acá el material está sin perturbar, está avanzando a velocidad v, y en algún lado avanza una onda de choque que produce esto que está acá. Este es el material nanofásico, como digo, de varios cientos de millones de átomos acá, los colores, y ahí se ve avanzar la onda de choque, y todos estos colorcitos que se ven acá es la plasticidad que tiene lugar en el sistema a medida que la onda avanza. La foto siguiente es un corte finito para ver mejor qué es lo que sucede. ¡Epa! Y ahí se ve todas estas cosas que vuelan acá, son dislocaciones, ¿no? Esa es la plasticidad que hace que la deformación unidimensional se transforme en tridimensional. Bueno, lo interesante de hacer esto en estos materiales es que en realidad, en los años 90, estando en Suiza, nosotros habíamos hecho una serie de papers que tienen que ver con cómo la dureza aumenta cuando uno disminuye el tamaño grande. Y cuando entra al rango de los nanómetros, la dureza tiene un máximo. Y después empieza a disminuir porque otros mecanismos de plasticidad entran en juego. Esto lo habíamos publicado en los años 90. Pero ahora, poniendo una onda de choque, lo que vimos es que esta curva se levanta y el material puede tener un máximo acá que es del orden del doble o del triple, del máximo que tiene sin presión. Es decir, que estos materiales nanofásicos bajo una onda de choque se comportan extremadamente duros. Y extremadamente duros indica que esa onda de presión que tienen que llevar para adentro la van a llevar eficazmente, digamos. Este paper fue muy lindo, lo publicamos en Science, tiene un montón de citas porque realmente era una curiosidad. Ahora yo dije, Livermore capturaba ideas, ¿no? Nosotros tuvimos funding, como es fondos para hacer esto, pero como vieron, la explosión que se reportó en noviembre del año pasado fue con una cápsula de polímero.
Así que es una frustración. La cápsula no fue hecha con esto, pero tiene que ver la cantidad de ideas que había, por ejemplo, hacer las cápsulas de diamante y de otros materiales. El solo hecho de hacerla esférica, con una esfericidad extremadamente buena por esto de la simetría, es también un desafío tecnológico, cómo hacer bolitas que sean extremadamente esféricas, ¿no? Bueno, llovían las ideas ahí de cómo hacer las cosas. Bueno, esta no prosperó, pero a nosotros nos dio mucha satisfacción realizar el trabajo. Último paso, porque el último ejemplo que doy tiene que ver con el trabajo hecho en los materiales estructurales, por ejemplo, el acero que va afuera y el tungsteno que va en la primera pared. La primera pared, como digo, es 1/4 de milímetro de tungsteno y después viene algo que es aceros, un acero ferrítico martensítico con partículas de óxido de nanoescala dispersadas adentro. Todo esto está hecho, es una ingeniería de nanoescala hecha para que soporte la radiación. Y lo que tiene que soportar es todo este cúmulo de agresiones. Los rayos X, cada vez que hay una explosión acá en el centro, la primera pared recibe primero los rayos X, que van a la velocidad de la luz, que tiene del orden de 100 keV o menos. Después recibe los neutrones de 14 MeV, generados en la fusión. Después recibe el helio de 4 MeV, generado en la fusión. Y después recibe los iones de ese cilindro que recibe el láser, ¿no? Todo eso llega en diferentes escalas de tiempo y agrede con diferentes mecanismos a la primera pared. Esta primera pared tiene que durar 40, 60 años para que de esto haga una máquina uno que sea económicamente viable. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil porque acá tengo también otra película que está sacada de internet de un colega de Finlandia que muestra, por ejemplo, cuando, acá creo que es un átomo de oro dentro de oro, pero más o menos es lo mismo en todos los casos. ¿Y por qué no anda esto? Interesante. Bueno, no anda. Por ejemplo, el helio, esto era para mostrar cómo los neutrones que penetran generan un daño, que sacan átomos de su lugar, generan cavidades, etc. Un daño tremendo que hay que recuperar. El helio que llega, el helio es insoluble en todos los materiales, entonces precipita en forma de esferas. Y cuando la esferita se va llenando de helio, tiene que expulsar átomos. Esta es una simulación que yo la muestro porque es divertida, ¿no? O a mí me parece, que es acá se representa una cavidad donde los átomos normales no se muestran, se muestra la superficie de la burbuja de helio. Acá dentro hay helio que está llegando y no lo vemos porque llega rápido. Y acá vemos cómo expulsa la bolita para crecer. Esta esfera tiene que expulsar dislocation loops, que son círculos así que en el centro están llenos de intersticiales, digamos, y la manera en que expulsa los átomos de tungsteno o lo que sea para generar espacio para el helio que precipita. Y entonces estos dislocation loops que son emitidos, por supuesto, alteran las propiedades mecánicas del material. Y acá está lo mismo hecho en una interfase, por ejemplo. Experimentalmente, esto es bien conocido, cuando las burbujas crecen en las intersecciones de dislocaciones de una interfase y los loops que ya no se emiten quedan acá intercalados o enredados en la red de dislocaciones que componen la interfase. Acá hay una imagen experimental de las burbujas de helio en interfaces entre bordes de grano, y esto produce una fragilización del material que obviamente deteriora las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, con esto les mostré un ejemplo en la primera pared, en el multiplicador de neutrones, en la fisión. Son todos desafíos tecnológicos, cada uno de ellos es un mundo. Y entonces imaginar que este anuncio realmente anticipa que dentro de pocos años va a haber fusión, por confinamiento inercial al menos, disponible para generar energía eléctrica, no es así. El anuncio tuvo una enorme difusión en los medios, porque es la manera en que la comunidad científica allá, y acá también, influencia al poder político para que recibir fondos, ¿no es cierto? Este proyecto que costó muchísimo durante 13 años no produjo nada y era un fracaso, y ahora el año pasado, después de un esfuerzo enorme, tenacidad y constancia de gente como usted, digamos, que empuja hasta que las cosas salen, los llevó a producir Ignition. Y entonces ahora necesitan dinero del gobierno para volver a reflotar LIFE, o el equivalente hoy en día, para tratar de hacer de esto algo útil. Y por eso es la excitación que ellos le dieron a la prensa, que apareció creo que por todo el mundo. De ahí a que mañana tengamos algo con estas tecnologías, se imaginan que estamos lejísimos, ¿no? Pero no infinito, ¿no? En el medio hay otras opciones, claro está.
el mundo hoy es un hervidero de ideas, ¿no? Porque en vez de tener como el Bell Labs, tener todos los investigadores en una misma casa, hoy en día cualquiera que tenga un garaje es un investigador y hay dinero distribuido así de una forma horizontal para todo aquel que tenga una idea sobre cualquier cosa. Entonces hay una creatividad enorme. Acá hay gente que dice que se puede hacer fusión. La presión que hace falta es del orden de terapascales. Se puede hacer fusión tirando una bala, con un gas gun, ¿no? Un cañón de gas, que acá hay gas comprimido, una bala y acá hay vacío, se larga una bala. Y si la bala tiene, el proyectil tiene un diseño adecuado, se puede concentrar la presión, que sería de 100 gigapascal si uno lo para así nomás, se la puede concentrar en un punto para llegar a los 100 terapascal que hacen falta. Una locura, porque esta gente está consiguiendo dinero hoy en día de inversiones privados y públicos. Casi todo hoy en día es privado y público, porque si le funciona, sería significativamente más barato que hacer fusión con los láseres como los que yo mostré. Vayan a saber si funciona, pero en todo caso hay funding para esto. Otro tiene que ver con superconductores de alta temperatura, que hoy en día existen en cintas kilométricas de largo, producidas por la industria de forma regular, algo que se descubrió en el 87, ¿no? Acá están los expertos. Recién hoy, hará 5 años, que se pueden comprar 100 kilómetros, por ejemplo. Estos conductores no se pueden soldar, ¿no? Con un cable de cobre, tiene que ser un solo pedazo. Y se puede comprar hoy en día distancias kilométricas de cable, producidas por varias fábricas en el mundo. Entonces, como pueden llevar más corriente a temperaturas mucho más altas, con menos criogenia, se piensa en hacer una cosa como ITER, pero miren el tamaño, 10 veces más chico en escala lineal, 100 veces menos en volumen, y se supone que en dinero también, hacer fusión por confinamiento magnético en campos magnéticos muy intensos y de una escala muy pequeña. Acá está la escala del hombre, acá están los imanes. ¿Y eso por qué? Porque hay nuevos materiales que cuando se inició ITER no existían. ITER está hecho en base a superconductores normales, que andan a 2, 3 o 4 Kelvin de niobio, si no me equivoco. Entonces, estas son las dos ideas que creo que muestro, y acá voy a parar, más o menos en tiempo. Y les agradezco si hay preguntas y discusión. Bueno, vamos a habilitar unos minutos para hacerle preguntas a Alfredo, así que tienen que ser con micrófono, así que grabadas. Hola, ¿cómo estás? No sé si te entendí bien, pero decías que en el blanco hay criogenia. Además, no entiendo por qué ni cómo se obtiene, ni cómo se logra. Y hay criogenia para que sea sólido y entre más deuterio tritio en el volumen que tenés disponible. Es sólido, el combustible es sólido. Ajá. Para que sea sólido tiene que estar, no sé, el hidrógeno, ¿a cuánto vos debes saber? 5 Kelvin, 10 Kelvin, no sé, bien frío tiene que estar. Pero al mismo tiempo está generando grandes cantidades de energía ahí mismo. No, cuando explota, por supuesto, claro. La temperatura a la que llega en la compresión es del orden, como mostré, 100 millones de grados centígrados. ¿Y la criogenia cómo La criogenia está antes que venga el láser, es para que el combustible esté ahí donde tiene que estar. Claro, ¿cómo lo lográs? Con esos dos brazos que sostienen el cilindro de acero. Esos dos brazos y el dedo frío que entraba a la cámara es en realidad la criogenia que llega al sistema. Ah, bien. Tiene unas espirales así que enfrían. ¿Cómo se lograría eso en una máquina de 10 ciclos por segundo? Hay que tirarla. El proyectil se lanzaría desde afuera, no habría un dedo frío que lo sostiene, se lanzaría desde afuera, ya congelado, la bolita de 2 milímetros adentro de una cavidad. Y la óptica del láser la tiene que seguir. Y cuando está en el centro, disparar. Difícil, ¿no? Porque 4 megajoules de láser con una óptica móvil no es. No. Pero ¿saben qué interesante? La vida, todo tiene su... ¿Se acuerdan de la guerra de las galaxias de Reagan? Esa tecnología existe. Se iba a usar en órbita para focalizar láseres y destruir misiles enemigos. Es decir, la tecnología de la óptica, por eso ellos pensaban que esto es posible. Eso existe. Pero es difícil, ¿eh? Y las balitas entrarían sólidas. Alfredo, una pregunta por ahí más política. Yo no sé si vos viste la conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando anunciaron. Sí. Bueno, para mí, NIF es una instalación militar en realidad, o 90% de su tiempo está dedicado a investigación de armamento. Y en la conferencia, lo que se desprendía fundamentalmente era la aplicación o la implicancia militar de esa parte, en el sentido que decía, sí, esto demuestra
que nosotros estamos en condiciones de mantener nuestro arsenal nuclear al día, etcétera, etcétera. O sea, la gente que habló ahí, o sea, la secretaria de Energía y la gente de Defensa, el énfasis estuvo en eso y no tanto en la aplicación energética, digamos. No sé a vos qué te pareció de escuchar. Sí, claro. Esta charla parecería que no está hablando de otra cosa, ¿no es cierto? La justificación de semejantes inversiones está en general siempre vinculada una parte a defensa y una parte. Tal vez eso es interesante mencionar. También las supercomputadoras. Cuando se hacen computadoras, hoy en día me enteré que hace pocos meses la primera computadora que está en el rango de exabyte computing. Exabytes. Cuando nosotros hicimos estas cosas estamos en los terabytes. Un factor 1000 cada 2 o 3 años. ¿Para qué se hacen esas supercomputadoras? Bueno, desde el año 92 que no hay ensayos nucleares en el mundo. Entonces, todas las potencias nucleares tienen que hacer simulación. Para eso se hacen las grandes supercomputadoras. Y para eso se hace esta instalación también. Esta es una máquina de comprimir a 100 terapascal. No hay otra manera de hacer 100 terapascal sobre la superficie de la Tierra. En el corazón del Sol sí, pero acá no. Esto es una máquina de generar altísimas presiones, para lo que vos te podés imaginar. Pero siempre en estos proyectos existe una componente que es para el bien general, más que para la destrucción general. Y tal vez eso es lo que yo quiero rescatar. Una parte de NIF está hecha para investigación abierta, como la que nosotros participamos. Otra parte está hecha para fines militares clasificados. Lo mismo que las supercomputadoras. Cuando las conectan, los primeros 6 meses o así están hechos para el uso normal de gente como nosotros. Después las clasifican y ya no se puede entrar más. Pero los primeros meses de estas grandes máquinas están para poder hacer simulaciones de este tipo. Creo que siempre funciona así, porque para que el Congreso te apruebe cosas tiene que tener tanto la defensa como el bienestar. Tal vez están ligados, pero en fin, depende de la filosofía de cada uno. Así que tenés razón, yo hablé acá de la aplicación civil. Y en el anuncio ese que vos decís, no sé si se hizo más énfasis, se hizo énfasis en la aplicación civil también. Y me acuerdo que Kim Budil, que es la directora actual de Livermore, que estaba en este grupo cuando nosotros estábamos allí, dijo que tampoco crean que esto mañana va a ser un reactor de energía, esto va a llevar décadas. La fusión está, como vos sabés bien, 50 años en el futuro, siempre 50 años en el futuro. Pero esto les permite, sí, hacer modelado de los dispositivos de armamentos que no se pueden testear. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a Alfredo que haya compartido con nosotros esta charla. Gracias. Muy interesante, así que bueno. Gracias.